Y estamos cerrando hoy esta serie Encuentros Cercanos. Sí, hemos visto cómo al ser humano tiene este anhelo, este deseo de hacer contacto con algo fuera de este planeta. Sí, yo creo que es algo puesto por Dios dentro de nosotros. Y aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos unas áreas aquí cerca. Estamos aquí a unas cuantas horas de Roswell, Nuevo México, ¿verdad? Que en 1947, según la leyenda, ¿verdad? Algún disco se estrelló allí. Todos piensan que son extraterrestres y que el gobierno solo está tapando todo. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero tenemos como seres humanos este anhelo de hacer contacto con vida fuera de nuestro planeta. Y empezamos viendo primero Juan el Bautista. Su nacimiento un milagro, porque su madre era estéril y su padre era ya viejo, pero por obra del Espíritu Santo se embarazan y viene Juan el Bautista como un vocero anunciando la venida de Jesucristo. Y él declaró, más bien Jesucristo declaró de él: les digo, entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Pero luego dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y nos habla de que tú y yo podemos ser también voceros de Dios y tener esta posición tan elevada en el reino de Dios. Y luego vimos la semana pasada a Jesús, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, ¿verdad? Concebido por obra del Espíritu Santo. Vimos cómo los ángeles proclamaron: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y Jesús viene desde su trono en el cielo, invade nuestro planeta Tierra para hacer contacto y hacerse humano, vivir la vida humana y ser nuestro Salvador. Hoy vamos a hablar de un último. Es Jesús hablando en Hechos, el capítulo 1, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ahora no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube le ocultó de su vista. Hoy queremos hablar de la venida del Espíritu Santo. Vino Juan anunciando la venida de Jesucristo. Vino Jesucristo partiendo, ¿verdad?, la historia humana en dos: es antes de Cristo y después de Cristo, y trayendo la salvación al ser humano por medio de Cristo y no por medio de obras o por medio de religión. Pero Jesús, después de su muerte y su resurrección, permaneció aquí en la tierra unos 40 días y luego ascendió al cielo. Pero Él nos dio una promesa. Él nos dijo en Juan 14:16, dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces Jesucristo es llevado al cielo. Él está sentado hoy en día a la derecha del Padre, ¿verdad?, reinando sobre toda la humanidad, sobre todo su creación. Pero no nos deja solos. Él envía al Espíritu Santo. 10 días después de que Jesús es llevado al cielo, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Y lo que nos dice aquí es que dice: pero ustedes sí le conocen porque está hablando del Espíritu Santo con ustedes y estará en ustedes.
Entonces el Espíritu Santo es la promesa del Padre, y la promesa del Padre que Dios mora en nosotros y opera en nosotros y con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. No es un poder externo, es un poder interno en el corazón de cada uno de nosotros. De hecho, Él dijo: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán, ¿qué dice? Poder, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y mi vida. No es nomás una experiencia, no es nomás un momento. El Espíritu Santo viene para obrar en nuestras vidas todos los días, en toda situación, y es el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. ¿Poder para qué? Para testificar, lo acaba de decir, para dar testimonio de Jesucristo. Pedro, este hombre, ¿verdad? Muy bravo, bravucón y todo, pero cuando se enfrenta con la presión, de repente delante de una muchachita berrendera, él niega a Jesucristo. Dice: no lo conozco, no soy de ellos. Hasta con maldiciones termina negando a Jesús. Pero luego lo vemos 10 días después, lo vemos parado ante una multitud de miles de personas de negocios, personas de gobierno, personas religiosas, de todos ellos. Y Pedro se para y empieza a proclamar a Jesucristo como el Salvador. ¿Qué fue la diferencia? 10 días. 10 días, ¿cuál fue la diferencia? No es que en esos 10 días se tomó un curso de superación personal o de oratoria, sino que en esos 10 días el Espíritu Santo descendió y transformó la vida de Pedro. Y ese mismo Espíritu Santo quiere operar en tu vida y en mi vida el día de hoy. No es algo solo para los discípulos. Ahora, el Espíritu Santo es poder ¿para qué? Para hablar en lenguas. Dice: cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, es Hechos 2:4, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Las lenguas, uno les demostró que el evangelio era para todos, no era solo para los judíos. De repente estaban allí reunidos en Jerusalén gente de todas las naciones y están escuchando en su idioma el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo como Salvador en su idioma. ¿Ves? Tenemos que entender, los judíos siempre pensaron que era nomás para ellos, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, el hablar en lenguas nos revela: es para las naciones, es para todos. Ahora, también el hablar en lenguas, entiéndame, no es nomás una experiencia que tengo una vez y ahí, sino el hablar en lenguas es para Dios, el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a orar. Pablo en Romanos 8:26 nos dice: de igual manera el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el hablar en lenguas nos da una capacidad, una habilidad de orar oraciones perfectas conforme a la voluntad de Dios, con el conocimiento de Dios que tú y yo no tenemos. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones donde dices: Dios, no sé qué orar? Yo sí, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, Él en ese momento puede interceder a través de nosotros en lenguas. El Espíritu Santo es poder para valentía. En Hechos capítulo 4 vemos a todos, dice: en el día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron a Pedro, a Juan compadecer ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Entiéndame, estos son las mismas personas que habían enjuiciado a Jesucristo y habían determinado que iba a morir en una cruz.
Y aquí de repente Pedro y Juan están parados ante esta gente sabiendo, estos son los mismos que acaban de crucificar a Jesús y están ahora interrogándolos. Pero ¿qué nos dice Pedro? Hechos 4:8, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Y él empieza a hablarles de que ellos habían crucificado al Mesías, pero que había sido plan ordenado por Dios desde antes. ¿De dónde venía esa valentía? ¿Cuántos de nosotros nos acobardamos en veces de hablar de Jesucristo en el trabajo, de hablar de Jesucristo con nuestra familia, con otras personas? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para darnos el valor de enfrentar toda situación y poder confesar a Jesucristo como el Señor. No importa la oposición. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el temor. Dice allí mismo en Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. Es el Espíritu Santo viene a remover el temor de nuestra vida, a remover la timidez de nuestra vida, el qué dirán, cuáles son las consecuencias, sino nos da ese valor de proclamar su nombre. Hechos 6:3 dice: hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta responsabilidad. Estaban teniendo problemas, estaban los discípulos atendiendo a las mesas. De repente hay unos que se están quejando que sus viudas no están siendo atendidas, y los discípulos dicen: bueno, nosotros necesitamos dedicarnos a la oración, a la enseñanza de la palabra. Vamos escogiendo 7 hombres, pero no cualquier 7 hombres. Vamos escogiendo 7 hombres que llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer una obra de administración. Amigo, amiga, el Espíritu Santo quiere venir a tu vida para darte capacidad en tu trabajo. El Espíritu Santo no es nomás algo para cuando entramos por esas 4 puertas. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida y en mi vida, en el trabajo, en la familia, darte capacidad para ser un buen esposo y saber administrar, ser una buena madre de familia, ser un buen trabajador en el trabajo, un buen empleado, un buen jefe. Que el Espíritu Santo, tú y yo, aprendamos a tomar de Dios en nuestras vidas, y que su capacidad se desarrolle en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo nos da poder para administrar. El Espíritu Santo nos da poder para sabiduría. Dice Hechos 6:10, los religiosos, la gente que estaban en contra del evangelio, dice, no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. El Espíritu Santo nos guía a toda sabiduría, a todo conocimiento. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo, nos revela la verdad, nos revela la verdad en cada situación. Tú y yo necesitamos aprender a ser sensibles a su voz. Ahora, el Espíritu Santo es poder para ver lo espiritual. Vivimos en 2 mundos. Vivimos en un mundo natural que tú y yo vemos con nuestros ojos. Podemos ver las paredes, ¿verdad? Podemos ver el piso, podemos ver el techo. Saliendo de aquí vemos el cielo, vemos las estrellas, vemos el sol, la luna. Podemos ver lo natural, vemos los árboles, todo lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero lo que no vemos es el reino espiritual que existe, que es igual de real que lo que tú y yo podemos tocar con nuestras manos. Los demonios, los ángeles,
Todos estos seres espirituales, pero es por obra del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en medio de un momento cuando lo están apedreando para matarlo, fijó la mirada en el cielo y vio que la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos para que tú y yo podamos ver a Dios obrando en nuestras vidas. ¿Ves? Muchos van a películas y ven películas de terrores y, me acuerdo hoy en día, a lo mejor esta película no asusta a nadie, ¿verdad? Pero en mis tiempos, ¿verdad? Todos iban a ver El Exorcista, ¿verdad? Y salían todos, no podían dormir por días y todo, espantadísimos, porque se daban cuenta de la realidad de la existencia de lo malo. Pero ves, el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos a ver un reino de Dios, de poder, que gobierna sobre los demonios, que gobierna sobre la oscuridad. Pero tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para abrirnos nuestros ojos espirituales. Ahora, el Espíritu Santo es poder para guiar, dice. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y lo lleva, ¿verdad? Iba un eunuco etíope regresando a su país. Había venido a Jerusalén para adorar a Dios y va de regreso. Es un hombre importante en su gobierno. Y Dios dirige, Dios guía aquí a Felipe para que tenga un encuentro divino con él, para guiarlo a Jesucristo. ¿Sabes que el Espíritu Santo quiere seguir haciendo lo mismo el día de hoy contigo y conmigo? El Espíritu Santo quiere susurrar en tu oído y en mi oído y decirnos: oye, habla con este, ¿está listo? Habla con aquel. El Espíritu Santo quiere guiarnos a las personas que están listos para abrir sus vidas a Jesucristo. El Espíritu Santo es poder para colocarnos. Cuando Felipe termina, ¿verdad?, allí con el etíope, dice: de repente el Espíritu del Señor lo lleva a Felipe y lo coloca, ¿verdad?, en una ciudad, en Azota. Y de ahí se va predicando el Evangelio. ¿Ves? El Espíritu Santo nos puede colocar a ti y a mí en el lugar preciso donde necesitamos estar. El Espíritu Santo a lo mejor es el que te colocó en el trabajo en el cual te estás queriendo salir. Y Dios te puso ahí, el Espíritu Santo te puso ahí porque hay alguien con el cual Él quiere que tú hables. Hay alguien allí al cual Él quiere que tú des testimonio. No es nomás para que sufras, tranquilo, ¿ok? No es Dios, te estoy castigando, ¿verdad? No. Pero Dios tiene un propósito. Dios nos coloca. Tú y yo tenemos que entender: Dios me va a colocar como una pieza sobre la mesa, el juego de ajedrez, y uno toma esa pieza y la mueve con un propósito, viendo más allá, viendo el final, viendo la victoria. Dios a nuestras vidas nos coloca y tenemos que entender y aprender a dejar que Dios me coloque donde Él quiere, no quejarme, sino ver: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo aquí en este momento? ¿Qué quieres hacer conmigo? Si Dios te ha colocado en Chihuahua o en San Antonio o aquí en El Paso, o Dios te coloca en otro lado, Dios, ¿qué quieres conmigo? Entiendo que tú eres el que me ha colocado en este lugar. ¿Ves? Si el Espíritu Santo es poder para fortalecer nuestras vidas. Nos dice Hechos 9:31: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que consolidaban a toda Judea, Galicia y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere venir a tu vida y a mi vida, si lo permitimos, para fortalecer nuestra fe, hacernos fuertes en nuestra convicción en Dios. Que cuando alguien viene con una pregunta, una duda, no nos hace titubear. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha fortalecido, nos ha hecho fuertes en Dios. Y el Espíritu Santo es poder para romper barreras religiosas. Lo vemos en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Cuando Pedro es guiado por el Espíritu Santo para ir a la casa de Cornelio, este centurión romano. Y estando allí dice
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los defensores de la circuncisión, o sea, los judíos que pensaban que solo la salvación podía llegar a ellos y por medio de su religión, dice, se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles. Sabes, el Espíritu Santo de Dios, si Dios va a obrar en la manera que Él quiere, en veces no se conforma a nuestras normas religiosas. En veces tú y yo queremos poner al Espíritu Santo en una cajita y decir, así es como obra Dios. Y Dios dice, así, pues déjate sorprendo, déjate demuestro que yo soy Dios y no tú. Y Dios viene y hace lo que Él quiere por medio de la obra del Espíritu Santo y rompe. Y tú y yo necesitamos ser flexibles y permitir que el Espíritu Santo en nuestra vida rompa patrones religiosos que hemos formado y dejar que el Espíritu de Dios mueva con libertad. El Espíritu Santo es poder para ver la mano de Dios. Wow. En Hechos, el capítulo 11, es cuando el Espíritu Santo está siendo derramado sobre los gentiles y todavía no están muy seguros de lo que Dios está haciendo. No están muy seguros de esta salvación de los gentiles y de algunas personas. Pero dice, cuando Bernabé llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Cuando otros, por su tradición religiosa, no podían ver que era Dios obrando, Bernabé, este hombre lleno del Espíritu Santo, pudo ver esto que está sucediendo entre los gentiles es Dios. Esto no es obra del hombre, esto no es obra de la carne, esta es obra del Espíritu Santo de Dios. Y lo que ha sucedido en este hombre llamado Saulo de Tarso, que todos los cristianos le tenían un pavor, él reconoció es Dios y él va en busca de él para traerlo. Es el Espíritu Santo quiere revelar a nuestras vidas lo que Dios está haciendo. Aun cuando no lo conocemos, en veces Dios interrumpe y mueve en lugares donde nosotros no lo esperábamos. Yo recuerdo mi esposa Aide, antes de conocernos, ella, su encuentro con Jesucristo es en el mover carismático en la iglesia católica. ¿Cuántos de ustedes? Yo sé que un gran número de ustedes fueron tocados por Dios en ese mover carismático, dentro de un contexto que hubiéramos dicho, ¿cómo? Pero ves, es que el Espíritu de Dios puede mover donde Él quiere. Él puede entrar y mover entre protestantes, entre católicos, entre quien Él quiere, porque Él es el Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para poder decir, eso es Dios. Reconocerlo, reconocer cuando Dios está obrando y moviendo en la vida de gente. El Espíritu Santo es poder para profetizar. Hechos 11:28 dice que Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en el mundo. Pues el Espíritu Santo le revela a Ágabo algo que viene años adelante. Ahora, cuando Dios viene por el Espíritu Santo a revelarnos el futuro, o sea, en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de alguien más, no es solo porque Dios es un chismoso. Él no es chismoso. Nos revela el futuro para que nosotros actuemos. Actuemos en oración, actuemos lo que hizo la iglesia aquí en el libro de Hechos. Empezaron a juntar ofrendas, a juntar comida, alimento, porque sabían, viene una gran escasez que Dios nos ha dicho, vamos preparándonos para poder ayudar a los que van a estar sufriendo en ese tiempo. Entonces el Espíritu Santo quiere venir a tu vida y a mi vida,
revelarnos situaciones para que tú y yo actuemos, para que obremos preparándonos para lo que viene. Ahora, el Espíritu Santo es poder para seleccionar. Dice, mientras ayunaban, es Hechos 13:2, ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora Bernabé y Saulo para el trabajo a los que los he llamado. ¿Sabes? El Espíritu Santo, ¿cuántos jóvenes solteros tenemos aquí hoy? Debieran de empezar a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a seleccionar con quién te vas a casar, porque el Espíritu Santo te puede guiar mucho mejor que tus ojitos y tus hormonas. ¿Verdad? El Espíritu Santo te puede guiar a una persona que sí, te va a encantar en lo natural, en lo físico, pero también que va a tener el mismo Espíritu de Dios en ellos, y juntos van a llegar al propósito de Dios en su vida. Entonces Dios nos ayuda a seleccionar. Algunos de ustedes debieran de estar pidiendo: Espíritu Santo, dame buenos amigos. Porque algunos de ustedes, sus amigos, en vez de ser aquellos que te están ayudando a crecer en Dios, tienen amigos que solo los están llevando para abajo, amigos que los están haciendo tropezar. Algunos de ustedes debieran empezar a pedirle: Espíritu Santo, necesito que tú me escojas unos nuevos amigos, y permitir que el Espíritu de Dios escoja a las personas en las cuales tú estás relacionándote. El Espíritu Santo ayuda a seleccionar. El Espíritu Santo da poder para enviar. Fue Bernabé y Saulo, dice, enviados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te escoja a ti, ¿verdad? Y nos envíe a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene el poder para detener. Vemos cuando Pablo iba hacia Galicia, el Espíritu Santo les impidió que predicaran, dice, en Asia. El Espíritu Santo nos envía, y el Espíritu Santo puede decir: allí no, allí no. Luego el Espíritu Santo es poder para advertirnos. Vemos en Hechos 20 cómo el Espíritu Santo le advierte a Pablo de lo que le espera en Jerusalén si él va. Es el Espíritu Santo que él dice mismo: el Espíritu Santo, dice, me asegura que me espera prisiones y sufrimientos. Ahora, el Espíritu Santo advierte, pero el Espíritu Santo no controla. ¿Me escucharon? Tú y yo tenemos que entender: el Espíritu Santo viene a tu vida, a mi vida, y me dice: hey, no hagas esto, no vayas para allá. Ahora tú y yo tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo y decirle: sí, Señor. Porque vemos con Pablo, él se puso terco, dijo: no, yo voy porque voy. ¿Y dónde terminó? En la prisión. El Espíritu Santo lo dejó. El Espíritu Santo nos deja a ti y a mí hacer tarugadas, pero el Espíritu Santo sí nos va a advertir. Él nos habla, nos advierte, y cuando no le hacemos caso, luego nos exhorta. Dice ahí, encontramos los discípulos, y por medio del Espíritu exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo nos habla. De que tú y yo escuchamos, eso ya depende de nosotros, y vamos a aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es poder para comisionar. Nos dice Hechos 20:28, dice que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos y pastores sobre su rebaño. Escúchame, cuando Dios comisiona, pues no es nomás, hazlo, no. Cuando el Espíritu Santo nos comisiona, el Espíritu Santo nos da su autoridad y nos da su poder para hacerlo. Y el Espíritu Santo nos comisiona a cada uno aquí, ¿okay? Esto no es nomás para los pastores no. Esto es para todos. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Esposos? Dios te ha comisionado como esposo para guiar la vida de tu esposa, para ser un pastor sobre la vida espiritual de tu esposa. Él te ha comisionado.
actúa en ese papel que Dios te ha dado, no para controlarla, no, sino para guiarla. ¿Cuántas madres de familia tenemos aquí? ¿Dónde están todas las madres de familia? Dios las ha comisionado. Las ha comisionado para dirigir la vida de sus hijos, también a los papás, ¿verdad? Pero mujeres, Dios les ha comisionado a todos aquí, no hay nadie aquí. Dios nos ha comisionado a discipular los unos a los otros, a discipular a nuestros amigos. Dios nos ha comisionado, y con esa comisión que Él nos da, no solo nos da la tarea, sino nos da la capacidad y nos da el poder para hacerlo, para cumplirlo en nuestras vidas. Eso es lo glorioso de su comisión. Ahora, el Espíritu Santo es poder para convencer de pecado, justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que trae convicción a tu corazón y a mi corazón de nuestra necesidad de un Salvador. No son nuestros argumentos, es el Espíritu Santo que hace la obra de convencimiento. Y es el Espíritu Santo que nos da el poder para confesar a Jesús como Señor de nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos guía a la salvación. El día de hoy que tú y yo estemos aquí, el día de hoy que tú y yo hayamos confesado a Jesucristo como Señor de nuestra vida, demuestra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo ha obrado en tu vida, está obrando en nuestras vidas, y es el poder para crear la vida de Jesucristo en nosotros. En Gálatas, el capítulo 5, versos 19 al 25, nos habla del fruto de la carne y nos habla del fruto del Espíritu. Y es el Espíritu Santo que obra en tu vida y mi vida para establecer la vida de Jesús en nosotros. Si no la obra del Espíritu Santo, tú y yo no podemos ser buenos. Tú y yo no podemos cambiar sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú estás luchando con áreas de tu vida, áreas tal vez de ira, áreas de malos hábitos, empieza a pedirle al Espíritu Santo que Él empiece a formar a Cristo Jesús en esa área de tu vida. Que tú y yo le pidamos: Espíritu Santo, ven, transfórmame. Tengo problemas, soy un mentiroso, ¿verdad? Soy un ladrón, Espíritu Santo, yo necesito que vengas y formes a Cristo en mi vida. Es el Espíritu de Dios que lo hace en nuestras vidas. Como hemos visto a través de todos estos versículos, no sé cuántos vimos hoy, el tiempo es corto, pero el Espíritu Santo es el motor del evangelismo. Están los 120 escondidos en un aposento alto. Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado, lo han visto durante 40 días y luego asciende al cielo. Y aquí se encuentran en este lugar, puerta cerrada, asustados, no sabiendo qué les espera, cuando en eso desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ese mismo día miles entran en el reino de Dios. Y de ese día en adelante, todo el resto del libro de los Hechos, vemos los discípulos yendo de aquí y para allá, predicando el nombre de Jesucristo en todo lugar. Y vemos gente siendo salva, convertida. Y vemos estos discípulos de Jesucristo que habían huido la noche en que tomaron a Jesús cautivo, todos salieron corriendo para esconderse. Los vemos ahora, cada uno de ellos muriendo como mártires, proclamando el nombre de Jesucristo sin temor, y el nombre de Jesucristo extendiéndose por todo el mundo, por todo el mundo. Y el Espíritu Santo sigue el día de hoy siendo el motor del evangelismo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser testimonio en nuestra familia y en nuestros trabajos. Ahora, lo bueno es que el Espíritu Santo es para ¿cuántos? Es para todos nosotros. Nos dice Hechos 2:17, dice: derramaré mi espíritu sobre
todo género humano. Los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán. Derramaré mi espíritu sobre sus siervos y sus siervas y profetizarán. Escúchame, el Espíritu Santo es para todos, es para hombres y es para mujeres, no importa el sexo, es para ancianos y es para jóvenes, no importa la edad, es para todos, no importa la cultura, no importa, ¿verdad?, de dónde somos, qué educación tenemos. El Espíritu Santo es para todos nosotros. Pero termino ya. El Espíritu Santo, tú y yo tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que buscarlo, tenemos que llamarlo. Jesús en Juan 7:37 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y proclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo. Jesús les está diciendo: ¿tienen hambre por más? ¿Ves? Habían pasado toda la fiesta religiosa, habían hecho todos los ritos religiosos, todo lo que Moisés les había dejado, todo lo que sabían hacer. Pero Jesús se para y dice: ¿tienen hambre por más? ¿Quieren más? Les dice: hay más. Solo tienen que tener sed, tienen que venir buscando, y de su interior correrán ríos de agua viva, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.